La época oscura se dice que fue completa, llena de conflictos, que fue la época oscura de la Iglesia Católica. Quédate para saber más al respecto. Saludos, somos Galaxia del Conocimiento. Quédate con nosotros hasta el final del video, dale like, suscríbete y dale a la campana de notificaciones. Comencemos. El vívero arrasado. Los hombres de aquella época entraron en el santuario de Palmira y rompieron de un golpe la notable escultura. La guillotinaron y la diseccionaron. Tal vez por desgracia las piedras escondían profanaciones contra su dios. ¿Soldados del Estado Islámico en 2012? No, tropas de Cristo en el año 385 después de Cristo. Parece ser que realmente en aquel momento aquellos hombres, aquellos cristianos, se sintieron realizados, que se habían ocupado de su asunto. Sin embargo, volvieron a converger con el desierto. Tras ellos, el santuario quedó en silencio. Las luces votivas, desentendidas, se apagaron. El suelo, la cabeza de Atenea empezó a cubrirse poco a poco con la arena del desierto sirio. La victoria del cristianismo había comenzado. A continuación arranca el tiempo de la miseria. Taurus, el sobrecogedor trabajo en el que la inglesa Catherine Nixie retrata la terminación de un periodo en el que el fuego del entusiasmo es inmenso, que se presentará en España el 17 de mayo después de que su estreno en inglés encendiera una salvaje discusión. La Edad Media, como término, ha tenido numerosas evoluciones. Su definición depende de quién la caracterice. Por supuesto, los actuales estudiantes de historia no vuelven a utilizar el término debido a su desafortunado significado subyacente. En general, la Edad Media aludía al marco temporal representado por la caída del reino romano de Occidente. Esto ocurrió cuando el último jefe occidental, Rómulo Augustulo, fue destituido por Odoacro, un bruto. El año 476 después de Cristo fue el de esta ocasión. Al principio, los espectadores posteriores dieron a este tiempo la expresión de tenue. Esto fue debido a los hábitos y prácticas retrógradas que parecían ganar durante este tiempo. Los estudiantes futuros de la historia utilizaron la expresión oscura, básicamente para indicar la manera que poco a poco tenía cierta conciencia significativa de este periodo. Había escasez de historia registrada. Las revelaciones en curso han ajustado claramente esta idea, ya que se han revelado numerosas realidades originales sobre esta época. El investigador italiano Francesco Petrarca, llamado Petrarca, fue rápido autor del dicho. Lo utilizó para reprobar la escritura latina de la época. Otros extendieron este plan para comunicar la decepción por la ausencia de escritura latina durante este tiempo, u otros logros sociales. Aunque en la actualidad la expresión Edad Media no es la más utilizada, tiende a describirse como la Alta Edad Media, el periodo que siguió a la caída de Roma en el mundo occidental. En general, se considera que la Edad Media se extendió desde el 400 al 1000 de nuestra era. La Edad Media fue una época de conflicto estricto. Los protestantes y los católicos vieron este periodo según puntos de vista contradictorios. Los protestantes consideraban esta oportunidad como una época de profanación católica. Repudiaban la manera de comportarse de la Iglesia Católica con sus reglamentos y orden eclesiásticos. Los protestantes se esforzaban por reproducir un cristianismo no adulterado, sin esa oscura forma de comportarse de los católicos. Los católicos no veían esta época como tenue. Los católicos consideraban este periodo como una época agradable, útil y estricta. Las edades apagadas eran además los estiramientos largos de éxitos musulmanes enormes, junto a diferentes emigrantes y héroes con ponis y camellos. Los musulmanes se movieron por todo el dominio caído, desatando la destrucción y sembrando blasfemias eruditas y sociales después. Los éxitos musulmanes ganaron hasta la hora de las campañas. Esta lucha a muy largo plazo entre el cristianismo y el islam se mantiene hasta ahora. Fue una época turbulenta. Jinetes atacantes serpenteantes golpearon el campo abierto. Surgieron luchas estrictas. Los musulmanes conquistaron tierras. La falta de buena escritura y de logros sociales denotaba aquellos años. Prevalecían las prácticas groseras. Independientemente de las estrictas luchas, el periodo de la Edad Media se consideraba un periodo de confianza. La gente buscaba a Dios, unos a través de las costumbres sensatas de la Iglesia Católica, otros con tipos de amor protestantes. Los entendidos ven cualquier tipo de religión, sin nadie más, como una especie de oscuridad. Estos eruditos expresan que los individuos que seguían convicciones estrictas se engañaban a sí mismos, fabricando una realidad engañosa. Les abrumaban los sentimientos, no las realidades. La religión fue vista como en oposición a la cordura y la razón. Posteriormente, el desarrollo hacia la edificación, un desarrollo lejos de la oscuridad. La ciencia y la razón adquirieron el mando, avanzando consistentemente durante y después de la reorganización y la iluminación. En cierto modo, el mar contemporáneo de la Edad Media permanece oscuro para los observadores actuales. El tumulto de la época, sus estrictas contenciones y denigraciones, y el lapso de tiempo fácil de refutar se reúnen para cubrir el periodo con una luz opaca.
La incongruencia de esto es que en nuestro mundo del siglo XXI no es menos apagado, es una oscuridad singular que aumenta y se desarrolla a medida que los individuos que rechazan a Dios abruman los asuntos gubernamentales, la instrucción y la sociedad. Nuestra era es descrita por cada uno de los avances eruditos e innovadores. Sin embargo, nuestra ética se ha vuelto retrógrada. Sepa esto además, que algo recientemente tiempos arriesgados vendrán, porque habrá hombres admiradores de sí mismos, ávaros, egoístas, alegres, blasfemos, desafiantes a los guardianes, ingratos, impíos, sin cariño normal, implacables, calumniadores, exagerados, salvajes, críticos del bien, traidores, imprudentes, indignos de confianza, admiradores de las alegrías más que admiradores de Dios, teniendo un tipo de fidelidad, sin embargo, negando el poder de la misma. De esto mantente alejado. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Estos son los atributos de la auténtica oscuridad. Si te está gustando nuestro video, dale like, suscríbete y dale a la campana de notificaciones. De hecho, durante los centenares de años focales del medievo, o al menos entre el siglo VIII y el siglo XII, los musulmanes que se extendieron por todo el centro y próximo oriente, norte de África y sorprendentemente un enorme trozo de la masa ibérica, fueron quienes salvaguardaron, protegieron y transmitieron el legado de prácticamente toda la idea y cultura grecolatinas. En consecuencia, aparecieron extraordinarios investigadores y estudiosos, por ejemplo, Al-Razi, Avicena o Averroes, que pusieron en común su perspicacia con respecto a las investigaciones pasadas de obras de arte como Aristóteles, Galeno o Aristarco de Samos, aportando increíbles avances en disciplinas como la geología, la medicina, las matemáticas o la observación de las estrellas. ¿Es cierto que el medievo fue una época de atraso y nebulosidad abrumada por la Iglesia Católica? Efectivamente, este periodo se extendió a lo largo de casi 1000 años y en todo ese tiempo ocurrieron numerosas cosas. Además, como todo el mundo comprenderá, no todas fueron terribles y horrendas. Es más, también hay que tener en cuenta que generalmente sugerimos este periodo desde una perspectiva eurocéntrica, sin recordar que hubo muchos grupos de personas y desarrollos que vivieron social, financiera y políticamente estos cientos de años de formas realmente diversas. En consecuencia, esta afirmación tendría numerosos matices. Además, fue igualmente durante este periodo cuando las soberbias y asombrosas cosas góticas de Dios se levantaron por toda Europa y los principales colegios mayores de todos los tiempos, como Oxford, Cambridge o Bolonia, fueron traídos al mundo bajo el impulso de los estrictos especialistas por esta situación católicos. Además, en sus últimos cientos de años, particularmente durante el siglo XIV y mediados del siglo XV, surgió y se creó el supuesto humanismo, una corriente de restablecimiento filosófico, social y estricto impulsada por figuras destacadas, por ejemplo, Francesco Petrarca, Dante Alighieri y Boccaccio, que sentó las bases del Renacimiento primero en buena parte de la actual Italia y después se extendió rápidamente por el resto de Europa. Además, eso principalmente en lugares que no son conocidos, pues en otros lugares más lejanos como China, durante este periodo equivalente estaban en ese momento mecánica y lógicamente avanzados, ya que habían inventado proactivamente artilugios, por ejemplo, la brújula o los modelos primarios de la máquina de imprimir, o materiales como el explosivo y el papel. Todo esto nos lleva a pensar en si fue o no una época completamente oscura como todos dicen. Como toda, cada quien tendrá su propia perspectiva de los acontecimientos. Esperamos te haya gustado nuestro video. Si es así, dale like, suscríbete y dale a la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!